Y ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, ahí como siempre en la lucha. Sí. Bueno, hoy se cumplen 22 años del fallecimiento de tu papá, Alejandro Olmos. Sí. No podíamos no recordarlo, porque lógicamente desde un punto general podríamos decir que se trata de uno de los más grandes patriotas que hemos tenido, por lo menos en las últimas décadas, y que ha pegado, digamos, en el centro de todos los problemas que tenemos los argentinos, que efectivamente tenemos una multitud, pero pegó allí, ¿no?, en el talón de Aquiles, el tema de la deuda. Y lógicamente que su trabajo, que fue apoteótico y que vos ahora nos lo relatarás, terminó con un fallo judicial que él no pudo ver, pero con un fallo judicial que hubiera servido para que la Argentina asumiera soberanamente este drama. Y sin embargo, en las últimas sesiones del Congreso hemos visto cómo la disyuntiva arreglar con el Fondo Monetario o entrar en cesación de pagos fue llevándonos hacia la orilla contraria, a la orilla de la subordinación, del sometimiento, de este saqueo que hemos venido sufriendo. ¿Qué pensaría tu papá hoy respecto de lo que está sucediendo en este tema, Alejandro? Bueno, pensaría que no aprendimos nada. Pensaría que después de todo lo que surge, de no solo de la investigación que él hizo, sino lo que hemos vivido en los últimos años, diría realmente, los argentinos seguimos haciendo las mismas cosas y obteniendo los mismos resultados, porque en esa investigación que hizo mi padre, que empezó en 1982 durante la dictadura militar, y terminó con ese fallo, que podía haber sido de otra manera, porque mi padre vio un proyecto de fallo, de sentencia, distinto al que salió. Ajá. Porque en esa sentencia se condenaba, o sea, se hacía mención a los delitos y se condenaba a los que habían participado de eso, pero claro, el juez Ballestero, ese proyecto preparado por el secretario del tribunal, no quiso firmarlo porque era demasiado comprometido, más allá de que Ballestero no le había dado nunca importancia a esa causa, lo declaró en una película que se llama La mayor estafa del pueblo argentino, dijo no, que él nunca le dio importancia. Vos fíjate cómo funciona la justicia, no le dio importancia a un juicio que tenía que ver con la deuda externa del país. Sí, es increíble. Entonces, claro, como mi padre investigó, vio cómo actuaba el Fondo Monetario, porque una de las cosas fundamentales de toda esa investigación tiene que ver con el Fondo Monetario, cómo actúa el Fondo Monetario, sus delegados, el endeudamiento privado, y bueno, y ahora es como que pareciera que nada de eso existe, porque acá hay un hecho que la dirigencia política que tiene representación parlamentaria y que gobierna desde hace décadas, siempre se ha tratado de soslayar que toda la deuda que hemos pagado y que seguimos refinanciando es la vieja deuda de la dictadura que ningún gobierno quiso impugnar ni cuestionar. Yo hace un mes estuve dando una charla en la Universidad de La Plata con una de las auditoras de la deuda privada en el Banco Central y me dijo, Alejandro, lo tenemos probado, la deuda que tenemos en la Argentina hoy es la vieja deuda permanentemente reciclada. Ahora, vos te das cuenta que como nunca ningún gobierno constitucional enfrentó este problema, todos se limitaron a estos dos criterios. Si se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia. Ahora, si los créditos son ilegales, si se violó el orden público, la Constitución Nacional, parece que eso no le importa a nadie, porque además los que tienen el privilegio de hablar de la deuda son los economistas, no los juristas, y a los economistas no les interesa que si se violaron normas fundamentales del derecho argentino, sino que hay que pagar o hay que refinanciar. Qué bárbaro, qué decadencia en este sentido, ¿no? Pero es muy interesante esto que vos decís, porque cada vez que se refinancia es como que se está refinanciando una deuda nueva, pero en realidad siempre estamos refinanciando la vieja deuda que va cumpliendo distintas etapas. Decinos la evolución cuantitativa de estas etapas. Y bueno, cuando se fue la dictadura, la deuda era de 44.500, 45.000 millones de dólares. Cuando se fue Alfonsín, a través de refinanciaciones
porque hubo deuda que no se pudo pagar, la deuda creció porque a través se volvió a renegociar con el Club de París, una deuda que en su porcentaje mayoritario en ese momento era deuda de la dictadura para comprar armamentos, y así siguió, y cuando se va Alfonsín la deuda había trepado a los 58.500 millones, cuando viene Menem, con todo el desastre de los primeros 2 años, la deuda había llegado a 62.000 millones, que eso es lo que se refinancia en 1992-93 con el plan Brady, ya siendo Cavallo ministro de Economía. Cuando Cavallo refinancia la deuda, lo que se refinanció fueron 32.000 millones, porque el otro eran deudas que se venían pagando. Cuando Cavallo refinancia, dice, en el año 2000, la deuda va a ser un lejano recuerdo para los argentinos. Esos 62.000 del 92 se convirtieron en casi 140.000 en diciembre de 1999. Terrible. Y vino Fernando de la Rúa, primero con un blindaje, después con el megacaje, la deuda siguió subiendo y llegó a alrededor de 180.000 millones de dólares, y bueno, Kirchner heredó una deuda de 181.000 millones de dólares. Y después se redujo la deuda externa, pero como contraposición aumentó la deuda interna, porque para pagar los acreedores extranjeros se utilizaban fondos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad ANSES, del Banco Central, del Banco de la Nación, y si bien la deuda la deuda interna es más manejable que la externa, porque no es lo mismo bicicletear a la ANSES o a los bancos oficiales que a los acreedores extranjeros, pero la deuda como deuda siguió creciendo, y tan siguió creciendo que cuando se fue Cristina Kirchner en el 2015, la deuda pública total del país era 240.665. Vino Mauricio y en julio del 2019 la deuda era de 345.000 millones de dólares, que bajó en diciembre de ese mismo año, no porque la deuda haya disminuido, sino porque como el Ministerio de Economía mide la deuda en dólares, aún la deuda en pesos, dada la devaluación enorme que se había producido, la deuda en dólares bajó, pero no la deuda en pesos. Y bueno, y ahora esos 323.000 que dejó Macri en diciembre de 2019, hoy tenemos la bonita suma de 375.000 millones de dólares. Es terrible como se ha hecho una bola de nieve, y esa bola de nieve nos va a terminar aplastando si no la paramos en algún momento. El Fondo Monetario Internacional hoy está siendo pintado color rosa, es decir, un color más suave de el negro que habitualmente lo caracterizó. ¿Qué podrías decir? ¿Es un nuevo Fondo Monetario Internacional o se trata de las mismas prácticas de siempre? No, es lo mismo, Mario. Además, ¿sabes lo que pasa? Para que fuera un mundo distinto, tendría que modificar sus normas. Y las normas que rigen ahora son las mismas normas que han regido desde el 46, con algunas modificaciones que se hicieron, pero no modificaciones para mejor, sino modificaciones para darle al fondo cada vez mayor poder. En el año 2009, en la conferencia del G20, ahí al fondo, que estaba con muchos problemas, porque en el año 2006, enero del 2006, cuando Néstor pagó y había pagado Lula y había pagado Turquía, el fondo exigió que se pagaran las deudas porque estaba en una situación bastante complicada. Pero bueno, a partir de ahí el fondo empezó a reverdecer, y en la conferencia del G20 del 2009, todos los países que firmaron, la señora de Kirchner, una de ellas, hablaron de que a partir de ahora el fondo iba a controlar mejor nuestras economías, iba a monitorearlas, iba a prestarnos colaboración para cosas que necesitáramos. Y bueno, y así seguimos, y en este momento el fondo, si vos lees, bueno, yo acá ahora el 10 de mayo se presenta en la Feria del Libro un libro mío que se llama El Fondo Monetario y la Deuda, que lo escribí analizando la estructura legal del fondo, la estructura legal que permite en la Argentina hacer ese tipo de acuerdos, y Fernanda Vallejos escribe un análisis económico sobre el stand-by que hizo Macri. Bueno, leyendo toda la papelería del fondo, luego te das cuenta del fondo es lo mismo, es decir, cambiará
Kristalina Georgieva, que será un poco más amable que la señora Lagarde, pero el fondo es exactamente el mismo de siempre, con 5 países que lo manejan. Estados Unidos en primer lugar, que hasta tiene poder de veto, Japón que sigue, China, Alemania y Gran Bretaña. Claro. Ahora, ¿vos entendés que los gobiernos, cuando renegocian de manera ingenua, se guardan una carta en la manga y entonces en algún momento van a decir retruco al fondo, o realmente están tan sumidos en la depresión que aceptan condiciones que son leoninas? Mira, el problema que la gente en general no conoce es que las cartas de intención, el memorándum de entendimiento técnico y de políticas económicas, generalmente lo prepara el fondo. Y en el año 1984, como cuando era Bernardo Grifo ministro de Economía, él pensó, si esto lo firmamos nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Hasta que, por supuesto, en el fondo le dijeron, no, doctor, aquí nosotros hacemos estas cosas, ustedes podrán decir algo, pero el procedimiento siempre es así. Y siempre ha sido así desde el primer stand-by de Frondizi en el año 58, y ahora este último, que dio tanto que hablar, de tantas idas y vueltas de Guzmán, también ha sido en general preparado por el fondo, con alguna concesión hecha a los esfuerzos del ministro, pero esto siempre es así. ¿Y sabes por qué siempre es así? Porque la carta de intención y los documentos anexos lo firma la Argentina. La Argentina ahí es cuando pide plata, pide que le refinancien la deuda, dice lo que va a hacer en políticas económicas, dice todo lo que va a desarrollar en el futuro. El directorio del fondo se reúne y lo único que hace es decir, bueno, la Argentina ha hecho esta propuesta, la Argentina ha pedido tal cosa, ¿le hacemos lugar o no? Y deciden sí o no. Pero todos los compromisos, todas las obligaciones las contrae la Argentina. Por eso, si el stand-by fracasa, si hay algún problema, el fondo no tiene nada que ver, porque el fondo dice, no, señores, esto es lo que ustedes prometieron y no lo cumplieron, esto es lo que ustedes pidieron y hicieron tal cosa. Esta es la manera que tiene el fondo de evitar sus responsabilidades, más allá de que en el stand-by de Macri las tiene porque violó 3 normas de su convenio constitutivo, pero en general el fondo siempre se maneja así para zafar. Claro. Claro. Sobre retrocedo entonces un poquitito y después voy para adelante de nuevo, pero ¿por qué la Argentina, estas debilidades jurídicas que en general pueden servirte quizás no para resolverlo en el terreno jurídico, en los tribunales internacionales, pero sí te pueden redituar capacidad de negociación? ¿Por qué la Argentina siempre renuncia a esta ofensiva desde el punto de vista jurídico como para consolidarse por lo menos y tener una negociación más favorable? Porque creo que está metido en el cerebro de los funcionarios, no solo de este gobierno, de todos, que otra cosa no se puede hacer, que no se puede patear el tablero. Nosotros en Soberanos hemos planteado ir a la Corte Internacional de Justicia a los efectos de pedir una opinión consultiva para que la Corte diga si efectivamente el fondo violó su convenio constitutivo. Claro. Y si el fondo violó su convenio constitutivo y la Corte, a través de una opinión, lo determina, eso obligaría al fondo, de acuerdo al derecho internacional, a hacerse cargo de las violaciones y reparar los daños ocasionados por la fuga de divisas que no advirtió para que se controlara. Pero claro, muchas veces cuando hablamos de esta propuesta me dice, bueno, no, pero eso no lo hizo nadie nunca. Y claro, si nadie hace nunca nada, seguiremos siempre con esto. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Ecuador, cuando corría, creo, la auditoría de la deuda, todos decían, esto no va a servir para nada, nunca nadie hizo esto, nunca nadie se atrevió. Y bueno, y Correa lo hizo. Claro, tuvo la suerte de que él asumió y firmó el primer decreto constituyendo la auditoría de la deuda, porque asumió solo, no tenía ningún dirigente político que lo respaldara, ni había diputados o senadores que fueran. Él en ese momento tenía una Cámara y una Asamblea Nacional que no le respondía, pero claro, emitió un decreto, ese decreto permitió la investigación y permitió demostrar los fraudes y todo lo que pasaba. Y Correa, cuando le decían, bueno, no, pero ya los gobiernos constitucionales han validado estas cosas a través de los años.
Y Correa contestaba lo que yo contesto siempre: ningún gobierno, ningún poder legislativo, ningún poder ejecutivo puede validar lo que es un delito o lo que es un acto ilícito. Claro, un coche robado, por más que se venda varias veces, no deja de ser un coche robado. Exactamente, pero acá vos le preguntás a cualquier dirigente político, ya el Congreso, a través de la ley de presupuesto, aprobó el pago de los intereses, pero eso no tiene nada que ver. O sea, el problema, Mario, además de que tenemos una dirigencia política lamentable, inculta, mediocre, que no conoce leyes, que dice cualquier cosa para tratar de posicionarse de una u otra manera, en estas cosas, indudablemente, parece que el orden jurídico les repele porque no lo conocen y no lo aplican. La última que te hago, por falta de tiempo, si no me quedaría charlando mucho más con vos. Lo que el pueblo argentino puede avisorar hacia adelante es más ajuste, más sobre todo sobre los sectores que jubilados, asalariados, empleados públicos, personas que reciben planes sociales por estar excluidos. ¿Lo que se puede esperar es más ajuste o vos pensás que hay una diagonal en la cual se pueda abordar el tema de la deuda al tiempo que el país crezca? ¿O pensás que por pagar la deuda o por los compromisos externos la capacidad de inversión del país se degrada y por tanto no hay crecimiento y lo que va a haber es ajustes peores y peor calidad de vida para nuestro pueblo? Primeramente, aquí si se va a crecer, quieren crecer para pagar, no es crecer para mejorar la situación del pueblo argentino. Después, respecto a los ajustes empezaron con la primera carta que se mandó al Fondo Monetario, firmada por Guzmán y Pese, porque al poco tiempo el presidente emitió un decreto modificando por decreto la ley del macrismo que actualizaba los saberes jubilatorios, y el decreto del presidente no mejoraba las jubilaciones, sino que las empeoraba. Por eso han tenido que dar algunos bonos, ahora van a dar uno de 12.000 pesos el mes que viene. Entonces, a eso se suma la descomunal inflación, que tampoco tiene casi antecedentes de esa manera tan continuada. Entonces, los sueldos se deprecian y después hay paritarias y aumentan los sueldos, realmente no en la proporción del índice inflacionario, y eso genera una situación a la que se suma que tenemos un gobierno que está prácticamente internamente en disputas permanentes, la vicepresidenta por un lado, el presidente por el otro. Y si bien en la Argentina existan inversiones controladas, para que el que venga acá invierta, se lleve lo justo, pero genere riqueza, como ocurrió en otros momentos de nuestra historia, eso en este momento es difícil que ocurra, porque ¿quién va a venir a invertir en un gobierno que tiene los problemas que tiene donde vos le levantás a la mañana y tenés declaraciones de unos contra otros dentro del propio gobierno, con un ministro que no tolera a un subsecretario de Estado, lo echa, y como ese subsecretario está respaldado por la vicepresidenta de la Nación, se queda y lo desautorizan, y el presidente y el ministro no renuncia. Entonces, con un gobierno con estas contradicciones y con estas dificultades, ¿vos crees que la Argentina puede trazar un camino distinto? Yo personalmente no soy optimista. Sí, es totalmente razonable y cierto lo que decís, inapelable diría yo. Alejandro, se me fue el tiempo, que sirva esto como un homenaje a tu papá, a Alejandro Olmos. Muchas gracias. Y para vos un fuertísimo abrazo y felicitaciones por toda la tarea de investigación que venís haciendo y honrando la memoria de tu padre. Bueno, un abrazo grande, Mario. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, Alejandro Olmos Gaona.